Decía, podríamos retomar ese análisis y nos vamos a dar cuenta que lo ideal es que mi archivo esté disperso por el disco. Porque así no estoy casado, no estoy sujeto a ese espacio. Les decía yo en Windows, ¿por qué tenemos que estar desfragmentando el disco a cada rato? Por esa razón, porque en Windows, o al menos hasta la última vez que hice un análisis y que estudié su sistema de archivos, ese sistema operativo almacenaba los archivos de forma contigua. Entonces, o le deja espacio al archivo para que pueda crecer, o cuando ya no quepa donde lo almacenó, lo tiene que estar moviendo y de pronto ves que todo tu sistema está hecho un relajo. Y tienes que compactarlo para eficientar las búsquedas, para lo que tú quieras. Mientras que Unix dice, las búsquedas las hago sobre la lista de nodos I. Cuando quiero recuperar el archivo, entonces te traigo el archivo completo. Pero mi nodo I va a ser una estructura que va a ser como un pulpo, si lo quieres ver así. El nodo I te va a apuntar a todos los bloques de datos que tenga el archivo. En donde esté en el file system, lo va a encontrar. ¿Sale? Entonces, ya más a detalle, ¿qué contiene el superbloque? El superbloque de entrada describe el estado actual del sistema de archivos y contiene al menos la siguiente información: el tamaño de tu sistema de archivos, la lista de bloques libres disponibles para poder hacer una asignación rápida. El superbloque sabe dónde están los bloques libres del file system, el índice del siguiente bloque libre en la lista de bloques libres para no tener que hacer una búsqueda dentro de la lista, sino ya lo tienes. Este es el bloque que está disponible para que lo pueda asignar de forma muy rápida. El tamaño de la lista de nodos I, es decir, sabe cuántos nodos I hay en el file system y en función de cuántos nodos I haya, pues más o menos vamos a saber cuántos archivos tenemos en el file system. El total de nodos I libre, la lista de nodos I libre, el índice del siguiente nodo I libre en la lista de nodos I libres para una asignación más rápida, el indicador que informa si el superbloque ha sido modificado o no. Este es todo un tema y ahorita vamos a ver por qué es importante saber si el superbloque ha sido modificado o no. Hemos hablado en la sección anterior de qué es un nodo I. O bueno, más bien, hemos mencionado mucho un nodo I, pero todavía no sabemos qué es un nodo I. ¿Qué es un nodo I? Cada archivo en Unix tiene asociado un nodo I. Es decir, por cada archivo que existe un nodo I. ¿Sale? Eso quiero que lo tengan presente. El nodo I contiene la información necesaria para que un proceso pueda acceder al archivo. Algo que va a ser importante y en el que voy a hacer mucho énfasis. ¿Recuerdan de la restricción del tamaño de archivo que tenía FAT32? Quiero que eso le pongan mucha atención ahorita que veamos cuál es el tamaño máximo de archivo que podemos soportar con un nodo I de Unix. La lista de nodos I se encuentra situada en los bloques que hay a continuación del superbloque. Durante el proceso de arranque del sistema, el núcleo lee la lista de nodos I del disco y carga una copia en memoria conocida como tabla de nodos I. Es decir, voy a tener dos estructuras. Una es la lista de nodos I y otra es la tabla de nodos I. La lista de nodos I existe en disco, mientras que la tabla de nodos I existe en memoria. Aquí tengo todo un tema. ¿Por qué? Porque los procesos van a modificar la información que está en memoria, la que está en la tabla. Pero también tengo la lista, entonces esa lista en algún momento tiene que estarse sincronizando con lo que está en memoria. Entonces voy a necesitar ahí un demonio que lo que está en memoria lo esté sincronizando con lo que está en disco. Ese demonio se va a llamar Signcer. Este demonio se va a encargar de actualizar periódicamente, cada cuánto, habría que leer la especificación, el contenido de la lista de nodos I con la tabla de nodos I. La tabla está en memoria, la lista está en disco. Entonces la tengo que estar actualizando constantemente. Aquí hay todo un tema. Antes de avanzar, les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe o les han dicho o se imaginan por qué es malo apagar una computadora de botonazo? ¿Por qué les dicen, no la apagues de botonazo porque se te va a descomponer? A todos les han dicho eso, supongo. Sí. La pregunta es, ¿saben por qué? Pues porque, bueno, al menos en el sistema de Windows, siempre que vas a apagar la computadora, te pregunta así como de, ¿quieres guardar todos estos archivos o se pueden perder? Por así decirlo. Entonces, pues yo imagino que al estarte ocupando diferentes
pues diferentes archivos dentro del mismo sistema, dentro de la misma computadora. Al apagarla tú no dejas que esos archivos se cierren correctamente, lo que crea pues que la computadora se vuelva eficiente, porque al final de cuentas las direcciones que ocupa para llegar a esos archivos quedan como inconclusas. Más o menos, pero no tiene nada que ver con los archivos de usuario. O sea, si tu archivo de Word, de Excel o lo que sea que estés trabajando no se guarda de forma consistente, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que tú pierdes tu trabajo. Pero ¿eso en qué le afecta a la computadora? Aquí el tema, así como hay un demonio que está sincronizando la tabla de nodos I con la lista de nodos I, hay ocasiones en que el superbloque, o sea, aquí no hay nada de información en memoria, pero hay ocasiones que el sistema operativo está escribiendo cosas en el superbloque. El superbloque, recuerda, es quien mantiene toda la información estadística de tu file system. El superbloque se está modificando. Si tu superbloque se está escribiendo en el momento en el que tú apagas de botonazo tu computadora y le quitas la energía, o sea, tiene que ser así como que un evento muy fortuito, pues para que coincida, pero se puede dar, o sea, la probabilidad existe. Y tú dejas en un estado inconsistente tu superbloque, tu sistema de archivos se va a dañar, pero es el superbloque. Si se daña el superbloque, aunque ahí están los archivos en el disco, en los bloques de datos, pues el superbloque no puede ser leído, y si el superbloque no puede ser leído, tu sistema no puede arrancar. Hay sistemas operativos que tienen la capacidad de restablecer el estado del superbloque y te permiten la carga. Windows no es uno de ellos. Entonces, esa es la razón por la que uno no debería apagar su computadora de botonazo. Porque el que se puede quedar en un estado inconsistente es el superbloque. Si el superbloque se queda en un estado inconsistente, tu sistema de arranque se compromete. ¿Sale? Pero básicamente es eso. Entonces, ¿qué contiene un nodo I o un inode? Los campos que contiene son los siguientes: identificador del propietario del archivo. Con eso vamos a saber quién es el dueño para aplicarle la bandera de 9 bits. El tipo del archivo. Con tipo no me refiero a si es un docx, no. Con el tipo me refiero a si es un directorio, a si es un archivo especial, si es un archivo de dispositivo, si es un archivo convencional, si es de dispositivo, si es de bloque, si es de carácter. Con eso me refiero al tipo de archivo. El tiempo de acceso a los archivos, el número de enlaces del fichero, entradas para los bloques de dirección y el tamaño del archivo. Con el número de entrada, el número de enlace al fichero, se me ocurre a mí lo siguiente. ¿Se acuerdan que les dije que en Windows, y ustedes hagan la prueba, abran un archivo con un programa y quieran abrir ese mismo archivo con otro y no los va a dejar? Porque es un sistema operativo en el que solo un proceso puede leer un archivo. En Unix no. En Unix tú puedes leer un mismo archivo con la cantidad de procesos que tú quieras. Y el file system se va a asegurar de que tu archivo quede consistente. Incluso ustedes, por ejemplo, hagan la prueba, abran un archivo de texto, el que ustedes quieran, puede ser de código o escriban algo, ábranlo con Sublime y ábranlo con Nano, y no les va a generar ningún problema. Escriban algo en Nano y guárdenlo, y en automático el sistema operativo le notifica a Sublime: oye, el archivo que tú estás leyendo fue modificado. ¿Quieres actualizarlo con el contenido del disco o no lo quieres actualizar con el contenido del disco? Eso es por las ventajas que tiene el sistema de archivos del sistema operativo. Algo que es importante mencionar es que es importante mencionar que el nombre del archivo no queda especificado en su nodo I. Es decir, el nombre del archivo no se guarda junto con sus datos. El nombre del archivo se guarda en las estructuras del sistema de archivos del sistema operativo o del file system, pero no está junto con los datos. Es en los archivos de tipo directorio donde cada nombre de fichero se asocia con su nodo I, no con los datos. En los archivos, los directorios son los que guardan esta información, pero no el dato, pero no propiamente donde están los datos. Existe una gran diferencia entre escribir el contenido de un archivo en disco y escribir el contenido de un archivo. El contenido de un archivo, si sus datos, cambia solo una vez cuando se escribe en él, mientras que el contenido del nodo I cambia cuando se modifican los datos del fichero, o cuando se abre, o cuando le cambian los permisos, etc. Una cosa es la información administrativa del nodo I, y otra cosa es los datos que está guardando el nodo I. La tabla de nodos I contiene la misma información que la lista de nodos I, pero además
guarda la siguiente información. Es decir, en memoria tengo un poquito más de información que la que está en disco, porque esa es la que se está trabajando por los procesos. Voy a manejar el estado del nodo I, el número del dispositivo lógico del sistema, el número del nodo I, los punteros a otros nodos I cargados en memoria y un contador de nodos I que indique el número de copias que están activas. ¿Sale? Los bloques de datos. Los bloques de datos están situados a partir de la lista de nodos I. Si los datos de un archivo se almacenan en bloques consecutivos, para poder acceder a ellos nos bastaría con conocer la dirección del bloque inicial y el tamaño del archivo. Esta política de gestión del disco produce a la larga un desaprovechamiento del disco, ya que tendrá que proliferar áreas libres demasiado pequeñas para poder usarlas. Es lo que yo les decía. Entonces, el núcleo, para minimizar la fragmentación del disco, ejecutando periódicamente procesos para compactarlo, pero esto produce una degradación de las prestaciones del sistema en cuanto a la velocidad, que es estar desfragmentando el disco, que es lo que yo les decía. Entonces, lo que se busca, más que manejar un desfragmentador automático del disco, como lo pudiéramos en algún momento haber pensado con la memoria, pero si era muy complicado decir que vamos a desfragmentar 4 gigas u 8 gigas de memoria, ahora desfragmenta 100 gigas de disco duro, pues no manches, te va a consumir prácticamente toda tu capacidad de cómputo. Entonces, lo que se hace en Unix es, yo te permito que tú tengas disperso tu sistema de tu archivo en los bloques de datos. ¿Cómo lo hace? Lo hace manejando una estructura a la que se le conoce como nodo I. Todo esto es el nodo I. ¿Qué tiene un nodo I? Un nodo I tiene 10 apuntadores a bloques de datos. Es decir, si nosotros decimos que mi bloque de datos es de 4 kilobytes, cada uno de estos es de 4K, ¿cuánto puedo almacenar o cuál es el tamaño de mi archivo? ¿Cuál es el tamaño de mi archivo? Con 10 bloques de 4K. ¿10 por 4 cuánto es? 40. 40 kilobytes. Hasta aquí llevamos 40 kilobytes. ¿Sale? Es decir, mi archivo, con esos 10 bloques de datos directos a los que puedo apuntar, puedo almacenar 40 kilobytes. Oye, si no te alcanzan 40 kilos, antes de avanzar. Si el archivo guarda solo una letra, pues va a necesitar solo un apuntador a un bloque de datos directo. Y en este bloque de datos directo solo va a guardar una letra. Y tu archivo, aunque solo tenga una letra, ¿cuánto va a pesar? 4 kilobytes. Porque recuerden, se le va a dar el bloque completo al archivo. No puedo dar una parte como en la página. Doy el bloque completo. Ok, bueno, si a mi archivo no le alcanzaron 40 kilobytes de memoria, dice, bueno, si no te alcanzan, está bien, no pasa nada. ¿Qué necesitas? No, pues necesito utilizar tu primer apuntador indirecto simple. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener otro bloque de 4 kilobytes, este pesa 4 kilos, o ocupa 4 kilos. Profesor. Este bloque de datos lo voy a utilizar para dividirlos en apuntadores directos. Voy a partirlo. Y por cada dirección directa aquí, voy a poder apuntar a otro bloque de 4 kilobytes. En función de cuál sea la longitud de mi apuntador de bloque de datos en el indirecto, cuál sea su longitud en bytes, pues va a ser el número de bloques de 4 kilobytes que voy a poder apuntar. Ahorita vamos a hacer un análisis de eso. Oye, si no te alcanza tu primer apuntador indirecto simple, pues utiliza un indirecto doble, es decir, ocupa otros 2 bloques de datos de 4 kilobytes. Y por cada uno de estos, por cada un apuntador indirecto doble, por cada apuntador de estos va a apuntar a otro bloque de datos de 4 kilobytes
que se va a comportar como un indirecto simple. Oye, y si no te alcanza el indirecto doble, bueno, tienes un apuntador indirecto triple. Es decir, que va a tener, va a tener otro bloque de 4 kilobytes que lo va a partir en direcciones y por cada una de esas direcciones va a apuntar a otro bloque de 4 kilobytes y ese a su vez va a ser partido en direcciones para apuntar a otro bloque de 4 kilobytes donde este bloque a su vez va a ser partido en direcciones para que cada uno de esos apunte a un bloque ya de datos de 4 kilobytes. ¿Cuál es el tamaño máximo de archivo que puedo almacenar con esta cosa? ¿Se imaginan? Pues de megabytes, ¿no? Algo así. ¿Megabytes? ¿Tienen idea? ¿De qué tamaño les gusta que sea cada uno de estos rengloncitos? Digamos de 1 kilobyte. O sea, una dirección de 1 kilo es demasiado. Si partiéramos este bloque de 4 kilobytes en 256 partecitas, a ver, voy a abrir mi Excel. A ver, espérenme tantito. Que se atonta mi máquina con el Zoom. Nos queda menos de un minuto. Que se grabe y nos volvemos a conectar, ¿vale? Por favor, ya se va a terminar.